Bueno, mi píldora era cómo comunicar desde el feminismo, el ecologismo y el antiespecismo dentro de la economía social y solidaria, que no sé, yo no tengo presentación, así que voy a quitar simplemente esto, si os parece. Y no vamos a dejar a Google. El caso es eso, que yo venía a contaros un poquito, ya la compi ha estado genial porque nos ha hablado de cómo utilizar el lenguaje inclusivo y a través también de la imagen. Y es cierto que en el caso del feminismo tenemos un camino bastante largo recorrido, incluso dentro de la economía social y solidaria. Con el ecologismo, pues bastante también, pero ya si nos centramos en el antiespecismo, pues igual nos llevamos una sorpresa, ¿no? ¿Cómo se interrelacionan, ¿no? estos tres movimientos políticos? Pues yo quería trasladaros aquí que se lo hace a través del ecofeminismo, ¿no? Y además un ecofeminismo crítico, porque es verdad que muchas veces cuando pensamos en el ecofeminismo, aún así se habla de ganadería extensiva, por ejemplo, y se ven pues, a ganaderas felices y animales pastando muy felices. Pero bueno, el ecofeminismo crítico nos dice que las opresiones, tanto que sufrimos las mujeres como las que sufren el resto de animales no humanos, pues tienen una misma raíz, ¿no? Y la raíz sería la dominación que ejercen precisamente los varones a través del patriarcado, ¿no? Entonces yo quería trasladaros una pregunta para que, como vamos así justas, pero bueno, si alguien me quiere contestar, si consideráis que un discurso meramente ético es suficiente, ¿no? Es como esta primera pregunta que os quería lanzar. Si con eso basta, si nos centramos solo en lo que... En la ética, no me gusta hablar de lo moral, porque además tiene una connotación religiosa muy grande, pero si con lo ético ya estaría. O sea, muchas veces, y además ayer en el taller de la tarde, ¿no? Cuando estamos hablando de, bueno, pues de los valores que tenemos dentro de la economía social y solidaria, los palabras que utilizamos y cómo conectamos con las personas que reciben ese mensaje, nos damos cuenta muchas veces que es que no estamos conectando con los propios valores de esas otras personas, ¿no? ¿Quiere decir que esas personas no tienen ningún tipo de valor, o sea, de valores? O a lo mejor es que necesitamos llegar a otro punto donde haya una conexión y que luego vayamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, yo no nací vegana, mi hija es vegana desde su nacimiento, aunque luego ya ella probablemente elegirá porque no entiende qué es el veganismo como movimiento político, pero en mi caso no. Y para que os hagáis una idea de cómo conecté yo con el veganismo, lo intenté muchas veces de pequeña, no me dejaron en casa, yo soy asturiana, y era como una aberración plantear que quería ser vegana. Me dejaron unas navidades con 9 años sin comer nada, porque dije que quería ser vegana. Y un poco más mayor, viendo un capítulo de Futurama, que vais a flipar, no sé si habéis visto Futurama, que sé que Los Simpsons es más tal, hay un capítulo en el que llegan a un planeta y se dedican a comer a unas cositas que parecen como pollo, y de repente vienen los extraterrestres y dicen, son nuestras hijas e hijos, ¿no? Y quieren comerse a los humanos. Y entonces dice la humanidad, ¡que se coman al hippie! O sea, pues yo de repente conecté y dije, madre mía, o sea ya veis, ¿no? Y ahí fue, o sea, pues no sé, tenía 17 años, ¿no? Y ahí dije, nunca más. Entonces, que podemos conectar desde muy diversas maneras, ¿no? Hay personas que conectan viendo un documental, bueno, pues muy... pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Muy duro. Y hay personas que conectan pues a través del paladar, por ejemplo, ¿no? ¿No es ético conectar así? Si lo que buscamos es lo mismo, ¿no? Bueno, pues, derechos tanto para las humanas como el resto de animales. Entonces, os traía otra frase. Esta frase es de un señor que es muy misógino, pero bueno, quería dejarla aquí, y era si la revolución la revolución no es cuestión de virtud, sino de efectividad, que no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Es una frase de Sartre, que ya sabemos el personaje que era, pero no sé si estáis de acuerdo o no, ¿no? Si la revolución es una cuestión de virtud o necesitamos la efectividad para poder llegar a las personas, ¿no? Y conectaba un poco con la de antes, si con un discurso meramente ético bastaba. No sé si alguien quiere opinar, si no, no hay café, me decís. Pero sí. Vanessa, me recuerda un poco al fin justifica los medios, ¿no? O sea, es otra manera de decir el fin justifica los medios. Claro, y ahí puede chocar porque puedes decir, ¿el fin justifica los medios? O sea, yo creo que no, o sea, y de hecho no todas las personas
pues van a ser antiespecistas, ni van a ser veganas, ni todas las personas se van a acercar a la economía social y solidaria. Siempre hablamos de las capas de la cebolla, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestras energías? Pero sí que creo que es importante que, aunque no nos acerquemos al 100% de lo que estamos buscando, podamos acercarnos de otras maneras. Ayer salía, por ejemplo, pues podemos acercarnos a través del precio de esa cesta, nos podemos acercar a través de... ¿Es necesario que compres 10 camisetas de fashion, de la moda rápida, o puedes comprar 2? Pues 2 nos parece mal, ¿no? Pero hombre, es que 10 es una aberración, ¿no? Y a lo mejor esa persona ya cuando se plantea, oye, mira, 2, y a lo mejor la siguiente vez dice, me voy a comprar 2, pero en la economía social y solidaria, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos acercando? Pues si lo llevamos a lo que sería el ecofeminismo, pues yo creo que primero que las palabras hoy en día, por desgracia, nos las han usurpado muchísimo, y luego hay como una reacción muy grande hacia lo que decimos, ¿no? Es decir, hablamos de feminismo y somos, pues antes éramos, muchos palabras muy feos, pues eso no ha cambiado, han cambiado los nombres que nos dirigen, pero sigue siendo igual de feo. Con el tema del antiespecismo nos llaman peluchistas, y nos llaman así desde el ecologismo, que a veces es como muy duro. Yo que estudié ciencias, digo, madre mía, o sea, creo que se puede, no sé, creo que no se tiene que ser peluchista ni mucho menos para defender al resto de animales, ¿no? Se equivoca mucho, ¿no? Se cree que solo nos preocupan los animales domésticos o los toros, por ejemplo, y de ahí pasa. Entonces, como decía antes, sí que es verdad que la relación, por ejemplo, entre el feminismo y el ecologismo ha ido cambiando, y también gracias al papel que ha hecho la gente joven, acercado a raíz, bueno, pues de todos los movimientos climáticos de la juventud, pues de repente ha sido como, bueno, pues una entrada de aire fresco al ecologismo más tradicional y más machirulo. Esto luego me van a matar cuando lo vean, pero es una realidad que el machismo está muy presente dentro del ecologismo, y es muy real también que el feminismo tiene ciertas reticencias tanto hacia el ecologismo como hacia el antiespecismo, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, a las mujeres no se nos puede exigir más, es decir, no podemos luchar contra todo. O sea, cuando se dice el feminismo será antiespecista o no será, el feminismo será, no sé... A ver, ya bastante tenemos nosotras de opresión, por favor, el feminismo es lo que es, y si luego además nos podemos unir a otras luchas y ayudar al resto, estupendo, pero que no se nos exija más, ¿no? ¿Dónde están ahí quienes de verdad ejercen la opresión, ¿no? Porque ponemos siempre el foco en nosotras, cuando de verdad los opresores, pues... no todo el men, ya lo sabemos, pues son los varones, ¿no? Entonces, un poco cambiar eso. ¿Y cómo podemos hacerlo dentro de la economía social y solidaria? Creo que es importante, es cierto que no hay a lo mejor pues tantas iniciativas antiespecistas o tantas iniciativas veganas, pero existen. Y muchas veces, cuando todo gira en torno a, bueno, pues al imaginario colectivo de la ganadería extensiva, bueno, pues ese tipo de cosas, nos hace daño, o sea, no vamos a negar la realidad, duele, porque hay más. Y además en el ámbito rural me parece como muy simplista. Es como en el ámbito rural solo existe la ganadería, la agricultura y ya. O sea, es como que no existiese nada más. Hay muchísimo más, y entre ellos cultura, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentamos pues dar ese cambio, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho que hay un proyecto en la economía social y solidaria en el Mercado Social de Madrid que se dedican a hacer quesos y van a empezar a hacer quesos veganos, ¿no? O sea, pues me parece un cambio. O sea, no han abandonado su modelo de negocio, pero bueno, pues se van acercando a otro tipo de, bueno, pues de personas, y lo van a hacer a través del paladar. Pero hay otro proyecto, por ejemplo, que se llama Pan Colectivo, que han decidido, decimos, bueno, el pan sería vegano, ¿no? Pero lo han explicitado, ¿no? Que su proyecto es vegano, porque también decirlo es un acto político, y eso que nos gusta tanto dentro de la economía social y solidaria, lo que no nombramos no existe. Y si queremos de verdad pues luchar contra las opresiones, no podemos olvidar bueno, quienes están en el último eslabón, que son el resto de animales, y que además, bueno, para cerrar ya, que ya son y 45, el antiespecismo es la única lucha en el que bueno, el sujeto que sufre la opresión no puede participar de su lucha, ¿no? Y creo que eso es importante recordarlo, que tenemos que luchar por el resto de animales igual que luchamos por los animales humanos. Y nada, gracias, que no quiero pasarme de hora.